¿Alguna vez te has preguntado por qué estás pasando por tantas pruebas y dificultades? ¿Sientes que las luchas de la vida te están alejando de Dios? ¿O será que Él está tratando de comunicarse contigo de una manera que aún no puedes entender? ¿Qué pasaría si te dijera que en las pruebas y desafíos de tu vida, Dios tiene un mensaje directo para tu corazón? Algo poderoso y transformador que solo puede ser revelado cuando enfrentas las dificultades. Tal vez estés siendo probado no solo por la vida, sino también por el mismo Creador, y a través de estas pruebas, Él está revelando algo profundo para tu vida espiritual. Y si te dijera que dentro de estas adversidades, Dios te está preparando para un propósito mayor, un plan divino que quizás aún no imaginas. ¿Alguna vez has pensado que las pruebas pueden ser el canal de comunicación más fuerte de Dios? Muchas veces, las dificultades surgen no para destruirnos, sino para moldearnos, para enseñarnos algo valioso. Y si te dijera que, al entender cómo Dios habla a través de las pruebas, puedes transformar tu dolor en fortaleza, tu pérdida en aprendizaje y tu debilidad en poder divino. En este video, vamos a explorar el secreto oculto que pocos conocen, pero que puede transformar tu realidad de manera radical. No se trata solo de entender las pruebas, sino de escuchar la voz de Dios en ellas. En cada momento de dolor y aflicción, hay una oportunidad para escuchar a Dios de una forma única, que solo puedes vivir si te lo permites. A lo largo de este video, te mostraré cómo las pruebas pueden convertirse en puertas abiertas para un entendimiento profundo del corazón de Dios y cómo, al superarlas, te vuelves más fuerte, más cercano al Creador y más preparado para los próximos pasos en tu caminar con Él. Y lo mejor, descubrirás que este viaje, aunque difícil, es uno de los más poderosos y transformadores de tu vida. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta abajo una frase que resuma lo que esperas aprender aquí hoy. Deja tu marca de compromiso con la fe y, más importante aún, comparte este video con otras personas. Cuando das me gusta y compartes, estás ayudando a YouTube a difundir la palabra de Dios a más personas. Qué alegría poder contar con tu ayuda para que más almas sean tocadas. Ahora, para fortalecer aún más nuestra conexión, suscríbete al canal y activa la campanita. Al hacerlo, te comprometes a buscar más de la palabra de Dios y a permitir que el Espíritu Santo hable contigo a través de cada video. Y recuerda, muchos ven los videos en busca de señales, pero pocos realmente dedican su tiempo a entender el mensaje que Dios tiene para ellos. Por eso, antes de comenzar, escribe paz en Cristo en los comentarios. Esto no es solo una frase, es un símbolo de unidad, de fe compartida y de un compromiso renovado con la palabra de Dios. Y como estás a punto de descubrir, la penúltima lección de hoy puede ser la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora que estás listo, comencemos este estudio transformador y descubramos juntos lo que Dios quiere decirte a través de las pruebas que estás viviendo. Quédate conmigo hasta el final, porque grandes revelaciones están por venir. El propósito de Dios en las pruebas. Santiago 1, 2, 4. Comencemos nuestra jornada con un versículo poderoso de Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando enfrenten pruebas de diversas clases, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe tener una acción completa para que sean maduros y cabales, sin que les falte nada. Aquí, Santiago nos desafía a ver las pruebas de una manera completamente diferente. En lugar de desesperarnos o desanimarnos, nos invita a considerarlas como motivo de gran alegría. ¿Cómo puede ser esto posible?
¿Cómo podemos, en medio de tanto dolor, encontrar un motivo para alegrarnos? La respuesta está en el propósito divino que hay detrás de cada prueba. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe es puesta a prueba y, a través de esta prueba, somos moldeados para ser más fuertes y más completos. Dios no nos pone en pruebas para destruirnos, sino para perfeccionarnos. Él desea que crezcamos, que seamos maduros espiritualmente, capaces de enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Él está con nosotros. Ahora te pregunto, ¿has enfrentado tus pruebas con una nueva perspectiva? ¿Te has alegrado al saber que Dios está usando este momento para producir algo maravilloso en ti? Si aún no lo has comprendido, tal vez sea hora de mirar las dificultades con los ojos de la fe y ver más allá del dolor momentáneo. Piénsalo. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer espiritualmente. Y ese crecimiento no llega de forma automática. Requiere perseverancia, requiere que no te rindas en medio de la lucha. La perseverancia es la clave para alcanzar la madurez espiritual. Si estás pasando por un momento difícil ahora, debes saber que esa dificultad tiene un propósito y que Dios está trabajando para fortalecerte y prepararte para lo que Él tiene reservado para tu futuro. Él no te ha dejado ni te abandonará. Las pruebas son una herramienta divina para transformarte en la persona que Él siempre soñó que fueras. Entonces, antes de continuar con el estudio, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que puedes aprender en este momento de dificultad. ¿Qué podría estar queriendo enseñarte Dios ahora? Comenta abajo. Yo voy a perseverar si estás dispuesto a ver las pruebas desde una nueva perspectiva. Ahora, sigamos avanzando y sigamos desentrañando el propósito de Dios a través de las dificultades. El propósito de Dios en las pruebas. Santiago 1, 2, 4. Continuación. Al reflexionar más sobre Santiago 1, 2, 4, es importante entender que las pruebas no son un castigo de Dios, sino una oportunidad divina para acercarnos más a Él. A menudo, al atravesar dificultades, podemos sentir que estamos lejos de Dios, cuestionando su amor y su presencia. Pero lo que Santiago nos enseña es justamente lo contrario. Las pruebas son una forma en que Dios trabaja dentro de nosotros para perfeccionarnos. La palabra perseverancia, aquí, en algunas traducciones, también se usa como resistencia. La resistencia espiritual que estamos llamados a desarrollar no es solo la capacidad de soportar dificultades, sino de crecer en ellas, de no permitir que las dificultades nos derrumben o nos alejen del Señor. Resistir espiritualmente es saber que incluso en el valle de la sombra de la muerte, Dios está con nosotros, sustentándonos y transformándonos a través de la experiencia. Un ejemplo claro de esto es el propio Jesús, que pasó por intensas pruebas y sufrimientos, pero nunca perdió el enfoque en su propósito. Él nos mostró que el sufrimiento no es en vano y que a través de la adversidad, Dios puede sacar a relucir una fe más pura y profunda. Si Jesús pasó por pruebas y al mismo tiempo se fortaleció en su misión, entonces nosotros, como sus discípulos, también podemos aprender a hacer lo mismo. Y más aún, Santiago afirma que al perseverar en las pruebas, nos volvemos maduros e íntegros. Esto significa que, a medida que enfrentamos las dificultades con fe y confianza, somos transformados en personas más fuertes espiritualmente. La madurez no viene de la ausencia de problemas, sino de nuestra capacidad de vivir con fe a pesar de ellos. Piense, por un momento, en un metal precioso como el oro. Para que se purifique, necesita pasar por el fuego. Este proceso de refinamiento es doloroso y requiere resistencia, pero al final el oro se vuelve más valioso y hermoso.
De la misma manera, las pruebas pueden compararse con el fuego que refina nuestra fe. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para que Dios purifique nuestro carácter, haciéndonos más semejantes a Cristo. Ahora, te desafío a pensar en tu propia vida. ¿Cuántas veces has pasado por dificultades y, al final, te diste cuenta de que te enseñaron algo valioso sobre ti mismo y sobre Dios? ¿Qué aprendiste con las últimas pruebas que enfrentaste? Tal vez, si miras con más atención, te des cuenta de que las cosas que más te moldearon espiritualmente fueron aquellas que, a primera vista, parecían ser las más difíciles e insoportables. Aquí, lo que Dios quiere es que crezcas. Él no quiere que te quedes estancado en el miedo o en la duda, sino que a través de la fe te conviertas en una persona más fuerte y madura. Como dice el versículo, Dios nos quiere sin que nos falte nada. Es decir, Él está trabajando para capacitarnos en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las más visibles, sino también en nuestra vida interior, en nuestra alma. Cuando comprendemos que las pruebas tienen un propósito divino, comenzamos a ver cada desafío como una oportunidad para confiar más en Dios. Cuando somos tentados a rendirnos, debemos recordar que en el dolor hay una presencia divina a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos. Dios nos habla en las pruebas, pero para escuchar su voz necesitamos estar dispuestos a mirar más allá del dolor y ver lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, al reflexionar sobre esto, te pregunto, ¿estás listo para enfrentar tus pruebas? Con esta nueva perspectiva, ¿estás dispuesto a dejar que Dios actúe en ti durante este proceso de refinamiento espiritual? Si es así, escribe "Soy fuerte en Cristo" en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Recuerda, Dios usa las pruebas para moldearnos y prepararnos para algo mayor. No importa lo difíciles que parezcan, si perseveras, tu fe será fortalecida y serás transformado en una versión más fuerte y más cercana al Señor. Ahora, con este entendimiento renovado, sigamos al siguiente punto, donde exploraremos más sobre cómo Dios nos habla durante las pruebas. La voz de Dios en las pruebas. Salmo 23:4. En Salmo 23:4, David nos revela una de las verdades más poderosas y reconfortantes para aquellos que están atravesando momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. David, un hombre de fe, sabía muy bien lo que era enfrentar adversidades. Se enfrentó a gigantes, huyó de enemigos y pasó por períodos de extrema soledad y dolor. Sin embargo, nos da un ejemplo de cómo Dios nos habla en medio de las pruebas. A menudo, cuando estamos en medio de la batalla, podemos sentir que estamos solos o incluso cuestionar si Dios realmente se preocupa por nosotros. Pero lo que David nos enseña aquí es que, incluso en el valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. Él no nos abandona. Y a diferencia de lo que podemos pensar en momentos de angustia, Él nos está guiando y sustentando. La vara y el cayado que David menciona son símbolos de protección y dirección. El cayado, usado por los pastores, sirve para guiar a las ovejas por el camino correcto, y la vara se usa para proteger a las ovejas de los peligros. De la misma manera, Dios usa sus herramientas de amor y sabiduría para guiarnos, incluso cuando estamos enfrentando los mayores desafíos. Por eso, la presencia de Dios no significa la ausencia de pruebas. Él nos acompaña en medio de ellas, orientándonos y protegiéndonos. La gran verdad que podemos extraer de este versículo es que incluso en los momentos más oscuros, Dios nos habla a través de su presencia consoladora. Tal vez ahora mismo estés en una situación difícil y no sientas más que oscuridad a tu alrededor.
Pero la verdad es que Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Él habla en el silencio de las pruebas, en la quietud de tu alma afligida. A veces no escuchamos su voz de manera audible, pero sentimos su consuelo en nuestro espíritu. Su abrazo nos envuelve de una manera inexplicable y con eso la fe se renueva. Cuando estamos en el valle, las dudas pueden ser intensas. Podemos incluso preguntarnos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero lo que Dios nos dice es que Él está con nosotros, guiándonos por el valle, usando su vara y cayado para mantenernos firmes. Él no nos deja solos en nuestro dolor. Él nos conforta y nos fortalece para seguir adelante. Imagina que estás cruzando un valle oscuro y peligroso. La tentación es mirar las sombras y perderse en el miedo. Pero la voz de Dios habla en medio de esa oscuridad diciendo, no temas, yo estoy contigo. Cuando nos damos cuenta de esto, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía un camino solitario y lleno de peligros, se convierte en un camino de confianza y esperanza. Dios nos habla en las pruebas a través de su voz interior, a través de su palabra y a través del consuelo de su Espíritu Santo. Él no está en silencio, Él nos guía, nos conforta y nos protege, incluso cuando no podemos ver claramente el futuro. Tal vez estés en ese valle ahora, preguntándote si podrás salir de él. Quiero animarte a confiar, porque así como David, tú también puedes declarar, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. ¿Y tú? ¿Ya has sentido la presencia consoladora de Dios en tus pruebas? ¿Cómo ha sido su voz en tu vida durante estos tiempos difíciles? Si ya has experimentado esto, compártelo en los comentarios. Y si aún no has sentido esa cercanía divina, cree que Dios está a tu lado en este momento, listo para guiarte. Ahora prepárate, porque el próximo tema profundizará aún más en la comprensión de cómo Dios nos habla en las pruebas, revelando un aspecto profundo de su fidelidad. La voz de Dios en las pruebas, Salmo 23:4. Continuación. Cuando leemos Salmo 23:4, podemos ser tocados por la serenidad que emanan las palabras de David. Incluso en medio de la oscuridad del valle de sombra de muerte, él no teme. David sabía que Dios no solo lo guiaba, sino que lo consolaba en los momentos más profundos de crisis. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Qué significa confiar en Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos, como hijos de Dios, experimentar y reconocer su voz incluso en los momentos más difíciles? En el valle de sombra de muerte, no es la ausencia de dificultades lo que nos garantiza la paz. La paz viene de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Dios no promete que nunca pasaremos por dificultades, pero Él promete estar con nosotros en todo momento, guiándonos con su vara y cayado. Esto nos enseña algo profundo. Las pruebas no son una señal de abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios. Cuando atraviesas el valle y te encuentras envuelto en tinieblas y dolor, la tendencia es que el miedo se apodere de ti. El miedo a perder la esperanza, el miedo a que nada cambie, el miedo a que Dios se haya olvidado de ti. Pero David nos enseña a entender que el miedo no necesita dominar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Su presencia es el antídoto contra el miedo. La verdad es que cuando nos volvemos a Él, incluso en los momentos más oscuros, Él nos habla y nos consuela con su paz. Es fácil hablar de confianza cuando todo va bien, pero cuando enfrentamos pérdidas, dolores y lo desconocido, es ahí cuando nuestra fe es realmente probada. Las pruebas son una oportunidad divina para crecer en la confianza de que Dios nos guía, nos sustenta y nunca nos abandona. Es en el valle de sombra de muerte donde nuestra dependencia de Dios se vuelve más evidente.
porque es en este momento cuando podemos percatar que Él es nuestro refugio, nuestro socorro bien presente en la tribulación. Ahora, imagina si nuestra jornada de fe fuera solo sobrevivir en la cima de la montaña, donde todo es claro y tranquilo. Eso no nos fortalecería de la manera que Dios desea. Las pruebas no son castigos, sino momentos de crecimiento. Son medios por los cuales Dios nos prepara para algo mayor. En medio de ellas, su voz nos encuentra, nos guía y nos hace más fuertes, más sensibles a su espíritu. Y aquí está la gran verdad. Dios usa las pruebas para transformarnos. Él no nos da una vida sin dificultades, pero promete estar con nosotros para transformarnos a cada paso. Él nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias y a través de su espíritu. A veces, Él nos habla en el silencio de las noches oscuras, cuando todo lo que podemos hacer es clamar a Él. Otras veces, Él nos habla a través de otros hermanos y hermanas en Cristo que comparten palabras de aliento y sabiduría. En momentos de crisis, muchos de nosotros cuestionamos nuestra fe e incluso nos preguntamos si Dios está escuchando nuestras oraciones. Pero recuerda que Dios es siempre fiel y su fidelidad nunca falla. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Incluso cuando el futuro parece incierto y el dolor parece insoportable, Él permanece a nuestro lado. En el versículo que estamos estudiando, David nos muestra que la presencia de Dios es suficiente para calmar nuestros corazones. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto nos muestra que mientras caminamos por este valle, no estamos solos. Incluso si el miedo intenta dominarnos, la mano de Dios nos guía. Y Él nos consuela, porque Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Pero, ¿cuál es el secreto para realmente escuchar a Dios cuando las cosas se ponen difíciles? El secreto está en desarrollar una sensibilidad espiritual para percibir la voz de Dios, incluso en el caos. Dios siempre está hablándonos. A veces, Él nos habla a través de su palabra, otras veces a través de una sensación de paz inexplicable en medio de la tribulación, o incluso a través de un mensaje de un hermano o hermana en Cristo. Si estás en un momento de aflicción, intenta detenerte, respirar y conectarte con Dios. Él está esperando para hablar contigo. La verdad que Dios desea que escuches en este momento es esta: Él no te dejará en medio del valle. Él caminará a tu lado, sosteniéndote, y al final serás más fuerte. Tu fe será más firme y tu testimonio será más poderoso. Las pruebas no duran para siempre, pero la presencia de Dios es eterna. Ahora déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando las cosas no tienen sentido? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz en medio de la lucha y descansar en la certeza de que Él está contigo, guiándote y consolándote? Dios no te abandonará. Él está contigo en el valle y Él hablará contigo si se lo permites. Quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios en las pruebas? ¿Cómo Él ha hablado contigo en tus dificultades? Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia con todos nosotros. Caminemos juntos, confiando en el Señor, porque Él nunca nos abandona. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto importante de cómo Dios nos habla durante las pruebas, usando un ejemplo de la vida de un gran héroe de la fe. Prepárate para ver más profundamente cómo Dios transforma nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. La voz de Dios en las pruebas. El ejemplo de Job. Ahora volvamos nuestra atención a la historia de Job, un hombre que, como pocos, experimentó el dolor y la pérdida en su forma más devastadora. Si hay alguien que ejemplifica cómo Dios nos habla en las pruebas, ese es Él.
La historia de Job nos enseña que incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor, Dios sigue hablándonos y muchas veces lo hace de maneras que nos sorprenden. Job lo perdió todo. Sus bienes, su salud, su familia, estaba en medio de una prueba tan grande que parecía imposible encontrar una explicación humana para tanto sufrimiento. Sin embargo, incluso en medio del caos, la historia de Job revela un principio poderoso. Dios nos habla en nuestras mayores aflicciones y su voz trae consuelo, dirección y transformación. Si alguna vez has pasado por un momento de dolor inmenso, sabes que la primera reacción a menudo es cuestionar. Al igual que Job, podrías preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en este momento de sufrimiento? Job hizo esas preguntas, pero su jornada nos enseña algo profundo. Él continuó buscando a Dios, incluso sin entender completamente lo que estaba sucediendo. En Job 1:21 dice, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta afirmación, en medio de su dolor, es un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. Incluso cuando todo parecía perdido, Job reconoció que Dios tenía el control de su vida y de la situación. Pero lo más sorprendente es que, a pesar del sufrimiento, Dios continuó hablando con Job. En varios momentos, cuando sus amigos lo aconsejaban o incluso lo acusaban, Job buscaba respuestas en Dios. Y aunque todo parecía sin sentido, Dios apareció y habló directamente con él. En Job 38:1-3, Dios responde a Job con una serie de preguntas poderosas que revelan su soberanía y sabiduría infinitas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Estas preguntas no son para que Job o nosotros entendamos todo de inmediato. Son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre la grandeza de Dios y nuestra limitación humana. Dios no da una explicación simple para el sufrimiento de Job, pero nos enseña que hay algo más grande sucediendo en nuestras vidas de lo que podemos comprender. El sufrimiento no es en vano, tiene un propósito, y en medio del dolor, Dios desea transformarnos y revelar su soberanía. El sufrimiento, según la visión bíblica, nunca es sin propósito. A menudo, el dolor puede ser la herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él de una manera más íntima. Job es un claro ejemplo de cómo Dios usa las pruebas para refinar nuestra fe. Al final de la historia de Job, cuando perseveró y se mantuvo fiel, Dios restauró todo lo que había perdido y aún le dio más en abundancia. Dios nos habla en las pruebas para enseñarnos algo profundo sobre su fidelidad y nuestro rol como siervos. Pero, ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Cómo se aplica la historia de Job a tu vida y tu caminar de fe? Cuando enfrentas dificultades, es posible que también tengas momentos de duda y preguntas sin respuestas, pero la lección de Job es clara. Incluso en el silencio de Dios, incluso cuando no entendemos las razones de nuestro dolor, Él sigue siendo soberano y al final tiene un plan mayor para nuestra vida. Dios nos habla no solo para consolarnos, sino para transformarnos. Así como la plata se refina en el fuego, nuestra fe se refina en las pruebas. Dios no solo quiere que sobrevivas a la prueba, Él quiere que te fortalezcas a través de ella. Él usa el sufrimiento para acercarnos a Él, para hacernos más dependientes de su gracia y más sensibles a su voz. ¿Alguna vez has sentido que, incluso en medio de las pruebas, Dios te estaba hablando, pero no podías entender completamente? ¿Has experimentado esa sensación de que en medio del dolor, Dios te estaba moldeando para algo más grande? Job nos enseña que incluso en nuestro dolor más profundo, Dios nunca nos abandona. Él está allí,
trabajando en nuestro carácter, transformándonos para que al final podamos ver su gloria de una manera más profunda. Me gustaría saber, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo has experimentado la voz de Dios en tus pruebas? Deja un comentario a continuación y comparte con todos nosotros cómo Dios te ha hablado en tus dificultades. Tu historia puede ser la clave para la transformación de otra persona. En los próximos minutos exploraremos otro ejemplo bíblico que nos enseña cómo Dios habla a sus hijos durante momentos de dolor y dificultad. Prepárate, porque este estudio profundizará aún más la comprensión de cómo podemos escuchar la voz de Dios en las pruebas. La voz de Dios en medio del desierto. El llamado de Moisés. Ahora, volvamos nuestra atención a Moisés, un hombre que pasó gran parte de su vida enfrentando el desierto, tanto literal como figurativamente. Moisés, como sabes, fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero antes de cumplir con su gran misión, Moisés pasó por muchas dificultades, muchos cuestionamientos y muchas pruebas. Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios nos habla cuando nos sentimos perdidos o sin dirección. Reflexionemos sobre cómo él, en medio del desierto, encontró la voz de Dios de una manera transformadora. Cuando Dios llamó a Moisés, no lo hizo en un ambiente cómodo. Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Fue en este escenario árido y solitario que Dios se reveló a Moisés de una manera que él nunca podría haber imaginado. A través de una zarza ardiente, Éxodo 3:2-4. Moisés, sorprendido y curioso, se acercó a la zarza que ardía sin consumirse. Probablemente pensaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta planta está quemando pero no se destruye? Y fue en ese momento cuando Dios habló con Moisés. «Moisés, Moisés», llamó Dios, y él respondió, «Aquí estoy». Este es un momento crucial. Moisés, en medio del desierto, un lugar de soledad y prueba, encuentra a Dios de una manera única y sobrenatural. El desierto, que para muchos es un símbolo de pérdida y desesperanza, se convierte en el lugar donde Moisés es llamado para cumplir con el propósito de Dios para su vida. Este llamado divino le fue dado en medio de la dificultad y la desesperación. Este momento nos enseña que muchas veces Dios nos habla en los momentos más improbables. Moisés no estaba en un templo ni en una situación de gran comodidad. Cuando Dios lo llamó, estaba en un lugar de sufrimiento y soledad, exactamente como muchas veces nos encontramos en nuestro caminar. Y aún así, Dios eligió ese momento para revelarse a él. Al igual que Moisés, tal vez estés pasando por un desierto en tu vida ahora, un periodo en el que todo parece seco y sin vida. Pero es justamente en el desierto donde Dios puede hablar contigo de maneras que nunca imaginaste. El desierto no es un lugar de castigo, sino de preparación. Así como Moisés, puedes estar siendo preparado para algo grandioso, algo que ni siquiera puedes ver aún. Lo que la zarza ardiente nos enseña es que Dios puede revelarse de maneras inusitadas, en situaciones que parecen ser nuestros mayores desafíos. Pero, al igual que Moisés, es necesario estar atentos. Cuando Dios llama, no lo hace sin querer ser escuchado. Moisés oyó el llamado divino y respondió de inmediato, «Aquí estoy». Dios quiere que tú también escuches su llamado y estés dispuesto a responder con confianza y obediencia. Ahora te pregunto, ¿has oído a Dios en medio de tus dificultades? A veces, el dolor y las tribulaciones pueden dejarnos ciegos, pero Dios sigue hablando. Él puede estar revelándose a ti, como lo hizo con Moisés, en medio del desierto de Mitzrayim, en tu vida. La cuestión es, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás preparado para responder con un «aquí estoy» ante su llamado?
Dios no abandonó a Moisés en el desierto, y Él no te abandonará a ti tampoco. El desierto es solo el comienzo de algo más grande. Como Moisés, puede que no lo entiendas ahora, pero Dios está preparando algo grandioso para tu vida, y su voz está allí, esperando ser escuchada. Si sientes que ahora mismo estás en tu propio desierto, quiero animarte a confiar. No te rindas, porque es en este momento cuando Dios puede estar llamándote a su propósito. Deja un comentario diciendo, ¡aquí estoy! Si estás listo para escuchar la voz de Dios, incluso en los momentos difíciles. Oremos juntos, creyendo que al igual que Moisés, escucharemos la voz del Señor y responderemos a su llamado. En los próximos minutos, continuaremos explorando cómo se manifiesta la voz de Dios en las pruebas. Tenemos más ejemplos que te ayudarán a comprender cómo Dios usa las dificultades para revelarnos su plan para nuestras vidas. La voz de Dios en medio del desierto, el llamado de Moisés, continuación. Lo que vemos en la historia de Moisés es una verdad profunda y poderosa. Dios no solo nos llama para su obra, sino que también nos prepara para ella. Moisés, antes de convertirse en el líder del pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto. Ese período no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación para el gran propósito que Dios tenía para él. Y así sucede con muchos de nosotros. Dios nos lleva por desiertos, situaciones difíciles y dolorosas, pero es precisamente en ese proceso que Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para cumplir la misión que tiene para nosotros. En el momento del llamado de Moisés, la zarza ardiente no solo era una señal sobrenatural, sino también una invitación para Moisés a entrar en una relación más profunda con Dios. Dios se revela a Moisés de una manera que nunca lo había hecho antes, y lo hace en un lugar solitario, lejos de la multitud y de las distracciones. Este momento refleja cómo, muchas veces, Dios desea acercarse a nosotros. Él quiere hablar con nosotros en un lugar donde podamos oírlo sin distracciones. La voz de Dios es clara y directa, pero muchas veces necesita ser escuchada en un lugar de quietud y reflexión. Dios sabía que Moisés no estaba listo para la tarea que tenía por delante. Él no era un líder experimentado ni un guerrero. Pero a través de los años en el desierto, Dios lo estaba moldeando. Le estaba enseñando paciencia, humildad y dependencia de Dios. Moisés, que antes había huido de Egipto, ahora estaba siendo llamado a regresar y enfrentar la misión más grande de su vida. Y fue a través de las pruebas y dificultades que aprendería a confiar completamente en Dios. A lo largo del libro de Éxodo, vemos que Moisés enfrentó grandes dificultades. La resistencia del faraón, la incredulidad del pueblo de Israel e incluso su propia falta de confianza. Pero lo que sostiene a Moisés a lo largo de toda esta jornada es la confianza de que está cumpliendo la voluntad de Dios, aunque las circunstancias parezcan desafiantes. Y aquí es donde entra la gran lección para nosotros. Dios nos habla en nuestros desiertos, pero también nos fortalece y nos capacita para atravesarlos. Si estás en el desierto de tu vida, querido hermano o hermana, sabe que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, tal vez de una forma silenciosa, pero siempre presente. El desierto no es el fin, sino el medio por el cual Dios nos prepara. Dios puede estar usando este momento para refinarnos, así como el oro es refinado en el fuego. El desierto es el lugar donde puedes escuchar la voz de Dios de manera clara, sin las distracciones de la vida cotidiana. Es en este ambiente de quietud donde Dios puede hablar a tu corazón y revelar el propósito que Él tiene para ti. Recuerda también que, al igual que Moisés, el desierto no define tu futuro. Fue en el desierto donde Moisés encontró su identidad,
en Dios, y recibió la visión para liberar al pueblo de Israel. No importa lo que estés viviendo ahora, lo que importa es lo que Dios hará a través de ti cuando aprendas a escuchar su voz y confiar plenamente en Él. El desierto es el lugar donde Dios nos moldea para la gran misión que Él tiene para nosotros. Al igual que Moisés, tal vez no entiendas completamente el porqué de lo que estás pasando, pero Dios sabe lo que está haciendo. Él te está preparando para un propósito mayor. Cuando atravieses este desierto y confíes en Dios, descubrirás la grandeza del plan de Él para tu vida. Y cuando mires atrás, verás que las dificultades que enfrentaste no fueron en vano. Dios usó cada una de ellas para formar tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para algo grandioso. Ahora, te invito a reflexionar por un momento. ¿Cuál es el desierto en el que estás ahora? Puede ser un desierto de soledad, de pérdida, de dificultades financieras o emocionales. Pero sabe que Dios puede estar hablándote en medio de este desierto. Puede estar llamándote, así como llamó a Moisés. ¿Estás oyendo su voz? ¿Estás listo para responder con confianza diciendo, heme aquí? Dios no se ha olvidado de ti. El desierto puede ser el lugar más solitario, pero también es donde Dios se revela de manera más íntima y profunda. Él puede estar revelándose a ti en este preciso momento, trayendo una dirección, un consuelo, o tal vez un llamado para un nuevo propósito en su obra. El desierto no es el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje con Dios. En los próximos bloques exploraremos más a fondo otros ejemplos bíblicos de cómo Dios usa las dificultades para hablarnos y transformarnos. Mantente atento, porque lo que viene puede ser la clave para entender lo que Dios está haciendo en tu vida ahora. El ejemplo de Job. Cómo Dios habla en las tormentas de la vida. El libro de Job es uno de los más profundos y conmovedores de la Biblia, y en él encontramos una de las mayores lecciones sobre cómo Dios nos habla a través de las pruebas más difíciles. Job, un hombre íntegro y justo, se vio en una tormenta de sufrimiento que parecía no tener fin. Perdió sus bienes, sus hijos y hasta su salud. En medio de tanto dolor, Job se cuestionó, se rebeló contra la situación, pero, paradójicamente, también fue a través de ese dolor que experimentó una revelación profunda de quién es Dios. Job no entendió el motivo de su sufrimiento y, como muchos de nosotros, también se preguntó, ¿por qué yo? Pero hay algo muy importante que necesitamos darnos cuenta en este proceso. Job, incluso en su aflicción, nunca perdió su enfoque en Dios. A pesar de las dudas, los cuestionamientos y el dolor, él sabía que la respuesta estaba en Dios. Y eso es lo que hace toda la diferencia cuando estamos enfrentando nuestras propias tormentas. Dios no espera que no dudemos o no sintamos dolor, pero Él espera que sigamos buscándolo, aunque no entendamos lo que está sucediendo. En los momentos más difíciles, cuando las respuestas parecen estar tan distantes, es fácil perder la fe o desviarse, pero el ejemplo de Job nos enseña que, incluso en el silencio de Dios, Él está presente. En Job 23:10 vemos una declaración poderosa. Pero Él sabe el camino que tomo, si me prueba saldré como oro. Job, aún en su dolor y falta de comprensión, reconoció que al final de todo saldría más fortalecido. Esto es fundamental para entender cómo Dios habla en las pruebas. Él usa las dificultades para purificarnos, refinarnos y acercarnos más a Él. Cuando estamos en medio del sufrimiento, es natural querer respuestas rápidas, querer ver un final inmediato para el dolor. Sin embargo, muchas veces la prueba no se trata del dolor en sí, sino de cómo nos transforma, nos hace crecer y nos acerca a Dios. Dios no responde todas las preguntas que tenemos, pero Él
usa los momentos de silencio para enseñarnos a confiar en Él sin depender de explicaciones. El silencio de Dios no es abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él, sabiendo que, como el oro, necesitamos ser refinados. Dios no habla siempre de la manera que esperamos. Puede hablar a través de una voz suave en el silencio de nuestro corazón, a través de las Escrituras o incluso a través de otras personas, pero sobre todo, Él habla de una manera que nos hace crecer en fe y dependencia de Él. A veces, las respuestas que buscamos no son inmediatas, pero surgen cuando aprendemos a descansar en su soberanía. El sufrimiento de Job nos enseña que en lugar de cuestionar constantemente el porqué de las dificultades, debemos preguntarnos, ¿qué Dios quiere enseñarme con esto? En Job 42:5, después de todo el sufrimiento, Job dice algo revelador. Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento hizo que Job tuviera una experiencia más profunda de Dios. Antes sabía sobre Dios, pero ahora lo conocía de una manera más personal, más íntima. Las dificultades pueden ser el camino hacia una relación más profunda con Dios, donde lo conocemos no solo por la teoría, sino por la experiencia vivida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de dolor y sufrimiento y, al mirar atrás, vemos que de alguna manera salimos más fuertes, más sabios y más cerca de Dios? Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a confiar plenamente en Él. Puede que no explique todos los detalles de nuestro sufrimiento, pero promete estar con nosotros en medio de la tormenta. Como lo hizo con Job, Él quiere revelarnos su presencia y su carácter de una manera que nunca imaginamos. Por lo tanto, si estás pasando por una gran tormenta en tu vida, quiero que sepas, Dios no te ha abandonado. Él está contigo y Él está trabajando en ti. No importa cuán grandes sean las olas, ni cuán fuerte sea el viento, Dios está usando este tiempo para refinarnos, purificarnos y acercarnos más a su corazón. La tormenta no es el final, sino el medio por el cual serás moldeado. La pregunta que te dejo, querido hermano o hermana, es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso en el silencio y en el dolor? ¿Estás dispuesto a permitir que Él use el sufrimiento para purificarte y acercarte más a Él? El sufrimiento puede ser un lugar de revelación, un lugar de transformación, si elegimos ver a Dios en medio de él. En los próximos bloques, continuaremos explorando cómo Dios nos habla en medio de las dificultades y cómo usa las pruebas para enseñarnos grandes lecciones de fe y perseverancia. Estate atento, porque lo que viene puede ser la clave para que entiendas el propósito de Dios en tu propia jornada de fe. El poder de cuando Dios habla en medio del silencio. En el libro de 1 Reyes 19 encontramos la historia de Elías, uno de los más grandes profetas de Israel. Después de un gran enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías se vio huyendo, exhausto y temeroso, deseando incluso la muerte. Se refugió en una cueva, y es allí, en el profundo silencio, donde Dios se le acerca, pero de una manera que no esperaba. No fue a través de un viento fuerte, ni de un terremoto, ni de un fuego. Dios no habló por medio de señales grandiosas, sino con una voz suave y tranquila. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su capa y salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces una voz le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:13. Esta historia es increíblemente significativa para nosotros. En nuestros momentos de desesperación, duda y oscuridad, Dios no habla de la manera en que esperamos. Él no siempre aparece en grandes señales o milagros visibles. A veces, Él habla en el silencio. Muchas veces, esperamos que Dios se revele con grandes manifestaciones, pero a menudo
Él quiere que nos aquietemos, escuchemos su susurro y tengamos el valor de escuchar su voz suave. Elías esperaba que Dios se manifestara de manera poderosa, pero el Señor optó por usar algo mucho más profundo: el silencio. Cuando estamos en pruebas difíciles, es natural esperar una respuesta rápida, una señal clara y una solución inmediata. Sin embargo, Dios puede hablarnos de maneras inesperadas. Él puede estar esperando que, en el silencio de nuestra vida, prestemos atención a las lecciones que Él quiere enseñarnos. El silencio de Dios, muchas veces, puede ser una prueba de fe. ¿Aún confías en Dios, incluso cuando Él no habla de manera visible? ¿Puedes escucharlo no en el ruido y las aflicciones, sino en el susurro silencioso del Espíritu? Es en el silencio donde Dios puede hacer las transformaciones más profundas en nosotros. A veces, Dios permite que el silencio se apodere de nuestras vidas para que podamos aprender a descansar en su presencia, incluso sin respuestas inmediatas. ¿Qué hacer cuando Dios no está hablando directamente o cuando las circunstancias nos hacen sentir como si Él se hubiera alejado? La respuesta es confiar en su soberanía. Aunque no escuchamos claramente su voz, sabemos que Él está trabajando en los bastidores de nuestra vida. Él siempre tiene un propósito, incluso en el silencio. Este tipo de situación no es fácil, pero la palabra de Dios nos recuerda que, en el silencio, Él nos está moldeando y preparándonos para lo que está por venir. Dios no está ausente en el silencio, nos está enseñando a confiar en su voluntad y a buscar su dirección, incluso cuando no entendemos todo de inmediato. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Cuando el silencio prevalece, es hora de aquietar nuestra alma, confiar en su plan y permitir que Él nos guíe por su Espíritu. Recuerda, querido amigo, que Dios no está distante de ti, ni siquiera en los momentos en que sientes que estás solo. Lo que parece ser un silencio puede ser una oportunidad para que crezcas en la fe. El silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una oportunidad para que te profundices aún más en su presencia y aprendas a escuchar su voz en medio del caos de la vida. Ahora, mientras reflexionas sobre esto, piensa en las veces en las que Dios se te reveló de manera silenciosa. ¿Te ha hablado alguna vez a través de un simple versículo que leíste? O tal vez a través de un pensamiento que surgió en tu mente durante un momento de quietud. El silencio es una forma poderosa que Dios utiliza para enseñarnos. Cuando todo parece en silencio, el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros, guiándonos y moldeándonos como un alfarero moldea la arcilla. A veces necesitamos silenciar nuestro propio corazón para escuchar su voz. En el próximo bloque exploraremos más sobre cómo podemos aprender a confiar en Dios, incluso en el silencio, y cómo este aprendizaje nos acerca más a Él. Mantente atento, porque hay más lecciones valiosas por delante que pueden ser exactamente lo que necesitas para entender el propósito de Dios en tu vida. El poder de cuando Dios habla en medio del silencio. Continuación. Cuando reflexionamos sobre el silencio de Dios, recordamos que Dios puede hablarnos de maneras que no esperamos, y muchas veces es en el silencio donde Él realiza su trabajo más profundo. El silencio no significa ausencia, sino una oportunidad para descansar en su soberanía y esperar pacientemente por su tiempo. Volvamos al ejemplo de Elías. ¿Qué hizo Dios después de hablar con Elías de una manera suave? Le dio a Elías una misión: ungir a otros reyes, llamar a Eliseo para que fuera su sucesor y recordarle que no estaba solo, pues había 7,000 que no se habían inclinado a Baal.
Dios utilizó ese momento silencioso para fortalecer la fe de Elías y prepararlo para una misión más profunda. A veces, cuando Dios guarda silencio, Él nos está preparando para algo más grande, algo que requiere más madurez y confianza. ¿Alguna vez te has sentido en el silencio esperando una respuesta divina que nunca parecía llegar? Muchos de nosotros hemos pasado por eso. En momentos de silencio podemos sentir la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la verdad es que el Señor nunca nos abandona. Él está trabajando en nosotros, probando nuestra paciencia, moldeando nuestro carácter y preparándonos para algo que tal vez ni siquiera comprendemos aún. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el silencio es una oportunidad de crecimiento. A veces es en los periodos de inactividad aparente cuando más aprendemos sobre quién es Él y lo que Él quiere de nosotros. El silencio nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar nuestro corazón y nuestra fe, y a poner nuestra confianza en Él, no por señales visibles o grandes milagros, sino simplemente porque sabemos que Él es digno de nuestra confianza. El silencio también es una oportunidad para conocer la verdadera naturaleza de la oración. Muchas veces oramos pidiendo respuestas rápidas, soluciones inmediatas y milagros instantáneos. Pero Dios nos enseña que la oración no se trata solo de pedir, sino también de escuchar. Cuando oramos, debemos ser sensibles a la manera en que Dios nos habla, y eso incluye aprender a escuchar su silencio. El silencio de Dios es, muchas veces, la respuesta que necesitamos para comprender su voluntad en nuestros corazones. Ahora, al reflexionar sobre el silencio de Dios, también debemos entender el poder transformador que tiene sobre nuestras vidas. Cuando permanecemos en silencio ante Dios, podemos comenzar a ver la vida con una nueva perspectiva. El silencio no es solo un vacío, sino un espacio de espera, donde Dios nos moldea, nos enseña y nos fortalece. Cuando nos callamos, abrimos nuestros corazones para que el Espíritu Santo actúe de manera profunda en nuestras vidas. El silencio de Dios nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. Es fácil perder la paciencia cuando no recibimos las respuestas que esperamos, pero Dios nos desafía a confiar en su ritmo. Él sabe exactamente cuándo y cómo revelarse a nosotros, y su revelación siempre llega en el momento adecuado. Cuando somos capaces de descansar en su presencia, sin prisa por entenderlo todo, podemos comenzar a ver las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Tal vez estés atravesando una etapa en tu vida donde el silencio de Dios es más fuerte que nunca. Oras, buscas, pero no sientes la presencia de Dios como antes. La tentación es pensar que Él no está escuchando o que Él se ha alejado de ti. Pero la verdad es que Él está muy cerca, trabajando dentro de ti de maneras que aún no puedes ver. Dios está haciendo algo dentro de tu corazón, algo que requiere más tiempo y paciencia para revelarse. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, Él no respondió a las tentaciones de inmediato. Permaneció en silencio, confiando en que el Padre sabía lo que hacía. Esa actitud de confianza en el silencio es algo que necesitamos imitar. El silencio de Dios puede ser la mayor oportunidad para crecer en la fe, aprender a depender completamente de Él y ver su poder actuar en las situaciones más difíciles. Entonces, ¿cómo puedes responder al silencio de Dios? En primer lugar, no entres en pánico, no pienses que Él te ha abandonado. En lugar de eso, busca la lección que Él quiere enseñarte en este periodo. Pregúntate, ¿qué está queriendo hacer Dios en mi vida en este momento de silencio? ¿Será que Él me está preparando para algo más grande, algo que requerirá más de mí?
¿Será que Él me está llamando a una fe más profunda, donde dependa más de Él y menos de las circunstancias visibles? El silencio es una invitación para que entres más profundo en la presencia de Dios, para confiar más en Él y aprender a escuchar su voz de manera más sensible. No te dejes desanimar por el silencio. En lugar de eso, véalo como un campo fértil, donde Dios está sembrando su verdad en tu corazón. El Espíritu Santo quiere actuar de manera poderosa, pero necesitas estar dispuesto a esperar, confiar y escuchar con los oídos del Espíritu. Dios habla en los momentos de silencio, porque quiere que aprendamos a descansar en Él independientemente de las circunstancias. Él sabe que cuando aprendas a confiar en el silencio, estarás más preparado para escuchar cuando Él hable de manera más clara. Y eso es algo que nos acerca aún más al propósito divino para nuestras vidas. En el próximo bloque exploraremos cómo este silencio puede ser una preparación para momentos de acción, donde Dios finalmente traerá la revelación que tanto esperabas. El silencio de Dios como preparación para la acción divina. Ahora que entendemos cómo el silencio de Dios puede ser un medio de enseñanza y preparación, es esencial comprender que muchas veces ese silencio es solo el preámbulo de una acción divina grandiosa. El silencio de Dios no es una señal de ausencia, sino una preparación para lo que está por venir. Él utiliza el silencio para hacernos más sensibles y más fuertes, para que, cuando finalmente actúe, estemos listos para la transformación. Pensemos en el ejemplo de Moisés en el desierto, después de haber huido de Egipto. Él estaba exiliado, viviendo como pastor de ovejas, en silencio y soledad. Durante 40 años parecía que Dios lo había olvidado, pero en realidad Dios estaba preparando a Moisés para algo extraordinario. Dios estaba moldeando el carácter de Moisés, preparándolo para ser el líder que conduciría al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Si Moisés hubiera recibido la respuesta inmediata que tanto deseaba, quizás no habría tenido la madurez necesaria para la gran misión que lo esperaba. El silencio de Dios muchas veces es una pausa estratégica, un espacio donde Él nos forma interiormente, nos fortalece en nuestra fe y nos prepara para momentos de gran revelación y acción. No te engañes, cuando Dios guarda silencio, nos está preparando para actuar en un nuevo nivel. Él quiere que seamos pacientes, pero también quiere que estemos listos cuando llegue el momento adecuado. Cuando Dios decide actuar, lo hace de manera extraordinaria. Miremos a Jesús y los milagros que Él hizo. Muchas veces Él actuaba de forma repentina, sanando a los enfermos, resucitando muertos y realizando prodigios. Sin embargo, antes de esos momentos de acción, había largos períodos de silencio y preparación. Antes de resucitar a Lázaro, Él guardó silencio. No se apresuró. Cuando se acercó a Lázaro, ya había gran sufrimiento y dolor. Pero Él estaba allí para realizar algo mayor. El silencio precedió a la revelación de la gloria de Dios. Esta acción de Dios no siempre llega de manera inmediata. Dios puede llevarnos por un largo camino de espera y paciencia, pero cuando Él finalmente actúa, hace que todo encaje de manera perfecta. Él no actúa por casualidad, sino que actúa con un propósito divino, de modo que su gloria sea revelada y nuestra fe sea fortalecida. Dios actúa cuando estamos listos, no cuando estamos esperando algo para satisfacer nuestra impaciencia. Cuando Él actúa, es para revelar su grandeza y su amor. Él está preparando el terreno de nuestro corazón, removiendo las piedras de la duda y la falta de fe, para que cuando Él se manifieste, podamos ver su obra con claridad y entendimiento. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver la acción de Dios
En tu vida, ¿qué puedes hacer mientras esperas en el silencio? La respuesta es confiar. Confiar en que Dios está preparando algo grande para ti. Puede que Él no esté hablando ahora, pero pronto verás su acción de manera poderosa. Ese tiempo de silencio es un espacio donde eres moldeado, probado y finalmente capacitado para lo que está por venir. En el libro de Isaías vemos un versículo poderoso que revela lo que Dios está haciendo mientras esperas en el silencio. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Dios está renovando tus fuerzas mientras esperas. Él te está preparando para volar más alto, para correr más rápido y para caminar sin cansarte. El silencio de Dios es una incubadora donde creces y te fortaleces. Cuando llega el momento de la acción, Él actúa rápidamente y con poder. Dios no pierde tiempo y su respuesta siempre es la mejor porque llega en el momento justo. El secreto, entonces, es permanecer fiel y esperar con paciencia. Cuando Dios actúa, Él mueve montañas, sana, restaura, transforma. Dios nunca actúa sin un propósito mayor, y su acción nunca es en vano. En tu vida, quizás estés esperando un milagro, esperando un cambio significativo en tu situación. Puede ser que el silencio de Dios esté preparándote para esa gran intervención divina. Él está trabajando entre bastidores, organizando cada detalle para que cuando llegue el momento adecuado recibas la respuesta que estás esperando. Y cuando eso suceda, tu fe será renovada y tu vida transformada. No subestimes los períodos de silencio. Son fundamentales para el proceso de sanación, crecimiento y revelación divina. Sigue esperando con fe, sigue confiando. Lo que Dios tiene para ti es grandioso y Él lo revelará en el momento exacto. En el próximo bloque exploraremos cómo el silencio y la espera pueden enseñarnos a depender completamente de Dios, confiando en su soberanía y en su plan perfecto para nuestras vidas. La dependencia total de Dios. Durante el silencio, hemos llegado a un punto crucial en nuestra reflexión. ¿Cómo podemos aprender a depender completamente de Dios durante los periodos de silencio y espera? A menudo, cuando pasamos por momentos de aparente inactividad divina, nuestra tendencia es querer actuar por nuestra cuenta. Queremos controlar las circunstancias y acelerar las respuestas. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios desea que pongamos nuestra total confianza en Él. La dependencia total de Dios es una de las enseñanzas más grandes que podemos aprender durante el silencio. Cuando nada sucede, cuando las promesas parecen distantes y la respuesta no llega, es cuando somos desafiados a confiar más profundamente en su soberanía y en su capacidad de actuar. El silencio de Dios nos invita a un punto de madurez espiritual, donde entendemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él actúa cuando y como quiere. Considere el ejemplo de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero pasaron muchos años esperando. El silencio de Dios fue profundo y largo. Abraham, ya avanzado en edad, y Sara, estéril, comenzaron a dudar de que la promesa se cumpliera. Intentaron ayudar a Dios, como cuando Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Ese fue un error que trajo graves problemas para la familia, pero también nos enseña que cuando tratamos de actuar por nuestra cuenta sin esperar la acción divina, generamos frutos que no son de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él quiere que confiemos en su manera perfecta de operar. El silencio de Dios, entonces, no es una señal de que Él no está trabajando. Es una invitación a rendirnos a su plan y confiar en que Él hará lo que prometió en el tiempo adecuado.
Como dice el Salmo 27:14, espera en el Señor, anímate, y Él fortalecerá tu corazón. Espera pues en el Señor. Esperar en el Señor es un ejercicio de confianza absoluta, donde entregamos nuestras ansiedades y deseos a Él, creyendo que Él sabe lo que es mejor y que su voluntad es soberana. La dependencia de Dios no es una actitud pasiva, sino activa. Depender de Dios no significa quedarse esperando sin hacer nada, sino seguir viviendo en fe, obedeciendo sus mandamientos, confiando en su palabra y permaneciendo en oración. Cuando permaneces fiel en tu espera, Dios te moldea y te prepara para recibir la bendición que está por venir. Este período de espera es crucial para que madures y estés listo para la gran obra que Él realizará en tu vida. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe que, frente a sus debilidades y dificultades, aprendió a depender más de Dios. Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. El silencio de Dios puede a menudo dejarnos con la sensación de debilidad, pero es exactamente ahí donde Dios desea mostrar su fuerza. Él actúa en nuestras debilidades, y es cuando nos rendimos y reconocemos nuestra limitación que su poder se perfecciona en nosotros. La dependencia total de Dios es una práctica diaria que se alimenta de la confianza en su palabra y de la certeza de que Él nunca nos abandona. Cuando sientes que estás solo, que Dios no te está hablando, es cuando Él está más presente, trabajando en lo más profundo de tu ser. Su silencio es una oportunidad para que fortalezcas tu fe, crezcas en obediencia y esperes con paciencia. El silencio de Dios nos enseña a vivir por fe, a confiar en su promesa de que Él nunca nos desamparará. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Aunque el silencio se alargue por un tiempo, la fidelidad de Dios no falla. Él cumple todas sus promesas, no importa cuánto tiempo tome. El silencio de Dios puede ser desafiante, pero también es una oportunidad de crecimiento. Él nos llama a confiar en Él en un nivel más profundo, a depender de Él para suplir nuestras necesidades y a esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. En cada silencio de Dios existe una lección que nos enseña a caminar por fe y a vivir plenamente en su gracia. En el siguiente bloque exploraremos cómo el silencio de Dios también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia, y cómo estas virtudes se vuelven fundamentales para nuestra victoria espiritual. Hemos llegado al final de nuestro recorrido juntos, y si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Esto no es algo común. Pocas personas logran atravesar todo el recorrido de una reflexión profunda como esta. Tú, querido oyente, eres alguien especial y quiero que lo entiendas con toda claridad. Muchas personas se rinden antes de alcanzar el final, pero tú persististe. Y esa persistencia, esa búsqueda de la verdad y la comprensión, es lo que diferencia a los ganadores de aquellos que se quedan en el camino. Tú eres un ganador. Ahora quiero pedir algo muy simple pero significativo. Comenta abajo la siguiente frase: llegué hasta el final porque deseo entender y vivir las respuestas que Dios tiene para mí. Al comentar esta frase, no solo estarás demostrando tu compromiso con el aprendizaje, sino también que eres alguien con un corazón dispuesto a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Y al hacer esto, estarás ayudando a otros a darse cuenta de que vale la pena llegar al final en busca del propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Esta es una forma de hacerme saber que has llegado al final de la narración y que estás comprometido con este viaje espiritual. Tu comentario servirá como un hito,
algo que veré y reconoceré, y que me ayudará a identificar a los pocos elegidos que están verdaderamente buscando crecer en fe, paciencia y sabiduría. Ahora, quiero hablar sobre la importancia de compartir este video. Muchas veces, las personas olvidan el poder que tiene el acto de compartir algo que ha hecho una diferencia en sus vidas. Cuando compartes este video con alguien, estás llevando este mensaje de fe, confianza y dependencia de Dios a otra persona. Alguien que puede estar necesitándolo exactamente en este momento. Compartir es como sembrar una semilla. A veces ni siquiera sabes qué fruto dará, pero, sin duda, será una bendición para quien lo reciba. Puedes ser el mensajero de un gran cambio en la vida de alguien, y eso no tiene precio. Pero más que eso, quiero que entiendas la importancia de suscribirte a canales como este. Cuando te suscribes, no es solo un clic simple. Estás comprometiéndote con algo más grande. Estás diciendo, quiero estar más cerca de la sabiduría de Dios. Quiero ser alimentado con la palabra y con reflexiones que me ayuden a crecer y acercarme más a Él. Cuando te suscribes, eres parte de una comunidad que busca lo que es eterno, y eso tiene un valor inmensurable. Imagina a un jardinero que planta un árbol. Si cuida de ese árbol con cariño, lo riega, lo fertiliza y lo protege, crecerá fuerte, dará frutos y dará sombra a muchos. Así es el canal que decides apoyar y al que te suscribes. Al suscribirte, estás siendo parte de algo que crece y se multiplica. Y si no te suscribes, es como si estuvieras permitiendo que el árbol muera antes de dar frutos. No cometas ese error. No dejes escapar la oportunidad de ser alimentado espiritualmente. Ahora, piensa un poco más profundo. ¿Qué pasa cuando dejas de hacer algo que realmente hace la diferencia en tu vida? Si no te suscribes ahora, podrías estar perdiéndote de una fuente de crecimiento constante. Puede sonar duro, pero es verdad. Si estás viendo hasta aquí y no te has suscrito, ¿por qué estás posponiendo algo que puede ser transformador para tu vida? No esperes más. Sé que muchos de ustedes ya están suscritos y quiero que sepan lo valioso que es esto. Los veo y valoro a cada uno de ustedes. Ahora, para aquellos que aún no se han suscrito, quiero que entiendan que el momento de actuar es ahora. Suscríbete y sé parte de algo que no es solo un canal, sino una comunidad de fe y aprendizaje. Para todos los que llegaron hasta el final, que siguen buscando, que no se rinden en el viaje, tengo algo especial para ustedes. Quiero animarlos a seguir viendo los videos de nuestro canal, porque eso mantendrá viva la llama dentro de ustedes. Cada video, cada reflexión, es una oportunidad para profundizar en tu fe, para recargar energías y seguir buscando lo que Dios tiene para tu vida. El conocimiento nunca es demasiado y nuestro caminar espiritual debe ser alimentado constantemente. Ahora, al final de este video, te invito a quedarte en silencio por algunos minutos. No presiones el botón de pausa. Deja que la música y las palabras que escuchaste en este video llenen tu corazón de paz. Aprovecha este momento para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por un día más que Él te dio. No interrumpas la conexión con Dios, ni interrumpas este momento de reflexión. Permite que este tiempo de silencio sea una oración silenciosa, donde hables con Dios y le agradezcas por todo lo que Él está haciendo en tu vida, incluso en el silencio. Finalmente, quiero reforzar. Comparte este video, suscríbete al canal y sigue buscando lo que es de Dios. Estoy inmensamente agradecido por tu atención y por tu dedicación hasta el final. Que la paz de Dios esté contigo en cada paso que tomes. Hasta la próxima reflexión.